mi comandante, Chávez, mi presidente, siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela. Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y alentarlos a acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana. Tengo pruebas aquí en mi mano. Tenemos suficientes pruebas recabadas de la actitud hostil, ilegal e intervencionista de los funcionarios, de varios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de Venezuela, violando las leyes internacionales. Con estas evidencias, y para curarnos en salud, compañeros, no podemos aceptar que este grupo de funcionarios estadounidenses actúe en contra de la paz de la República así por la libre. No, yo asumo la responsabilidad como jefe de Estado. No lo voy a aceptar. Llámese como se llama el presidente de los Estados Unidos. No puedo aceptar que se metan en asuntos internos de Venezuela. A nombre de la dignidad de este pueblo que está de pie, yo pido el apoyo completo de toda la nación venezolana para este combate contra el intervencionismo. Rafael, recibe esta humilde carta. Recibe esta humilde carta que es la voz de los pianitos del gran cajón de la lauda. Buenas noches, amigos, camaradas y compatriotas de este debate socialista. Hoy para este debate hemos traído dos luchadores sociales, dos luchadores sociales de siempre, revolucionarios de siempre, la compañera Lidice Navas y el compañero Carlos Lanz. Con ellos vamos a discutir sobre este tema que nos planteaba nuestro presidente Nicolás Maduro, el tema de la intervención, el intervencionismo del imperio, y cómo ese intervencionismo del imperio ha ido modificándose con el tiempo, han ido variando sus parámetros, su forma de acción, han ido ajustándolo a las circunstancias, y estamos en un momento bastante crítico, podríamos decir, de ese momento culminante del imperio, de la capacidad imperial para agredir, para destruir países, para robarle las cosas a los países. Hay gente que se pregunta si esto de la intervención, todavía hay gente lamentablemente que se pregunta si eso es una patraña de la izquierda mundial que ha operado muchas veces. Y nosotros somos testigos, y aquí tenemos testigos de que ese tema es un tema real, no es un tema, no es una invención, no es una invención del castrocomunismo, ni una invención del chavismo, ni una invención de Nicolás Maduro, es un trabajo del imperio que viene de muy lejos. En el caso del imperio norteamericano, viene desde la época de nuestro libertador sufrió el intervencionismo, cuando se planteó, entre otras cosas, recordemos que el problema del libertador con los Estados Unidos viene de largo, y culmina, diría yo, cuando Estados Unidos interviene con la ayuda de vendepatrias como Santander. Interviene Estados Unidos para impedir el Congreso Anfictiónico de Panamá, para sabotear el Congreso Anfictiónico de Panamá, para impedir que en nuestros países, los países suramericanos, los países hispanoamericanos, los herederos de España, se unieran y formaran una gran nación, que era una gran aspiración del libertador. Era el bolivarianismo en toda su extensión. Y eso siguió por mucho tiempo, aunque la CIA es una hechura reciente de ese imperio, es reciente relativamente, históricamente hablando, pero la intervención en Venezuela de la CIA es de bastante data. Yo tengo aquí un documento, que es un documento desclasificado de la CIA, del año 1965, 7 de diciembre de 1965. Había una reunión en Guatemala
los esfuerzos que hacía el imperio para combatir a los pueblos que estaban en rebelión. Centroamérica estaba en rebelión, en Sudamérica habían varios focos de rebelión, incluyendo Venezuela, Bolivia, Colombia, etcétera, etcétera. Entonces hubo una reunión allá en Guatemala, y dice lo siguiente, es para el señor Byron Engle, director de una oficina de la CIA que funcionaba en Guatemala, y lo hace John P. Logan, asesor principal de seguridad pública en Venezuela. Fíjense, asesor de seguridad pública en Venezuela. Funcionaba como todos estos esbirros que conocemos, que están ahora en Miami, funcionaban como asesores del Estado venezolano, del gobierno venezolano, en materia de tortura, etcétera, etcétera, de investigación, etcétera. Posada Carriles, etcétera. Entonces, en cumplimiento de sus instrucciones, lo que sigue es mi informe tardío concerniente a los planes y recomendaciones para combatir la extorsión-secuestro en Guatemala. Extorsión-secuestro es la forma en que ellos calificaban. Ellos siempre utilizan una forma de calificar. Es el terrorismo, es extorsión-secuestro, etcétera, etcétera. Respondiendo a la solicitud del GOG, el embajador Main pidió un asesor de seguridad pública para asesorar a las autoridades de seguridad pública del GOG, ese gobierno de Guatemala, en materia de técnicas y métodos para combatir el terrorismo, secuestros y tácticas de extorsión. Luego de ser escogido para este puesto, inmediatamente enviamos una comunicación por cable al embajador guatemalteco, solicitando una reunión con él o su representante, el jefe de estación, jefe de la CIA en Guatemala, y el asesor en jefe de seguridad pública de la AID, antes de yo entrar en contacto con cualquier oficial del gobierno de Guatemala. Esta reunión tuvo lugar en la tarde del 28 de noviembre en la casa del subjefe de la misión, entre paréntesis, ministro consejero, en donde me dieron una orientación completa y propuse el siguiente plan de acción general. Este señor de la CIA proponiendo el plan general para que lo utilizara el gobierno guatemalteco. Primero, las instrucciones, que me reuniera inmediatamente con los directores de la Policía Nacional de Guatemala, la Policía Judicial y la Policía de Hacienda, a fin de determinar hasta qué punto se había avanzado con un plan operacional conjunto de las tres policías, ellos ordenando la operación de las policías en Guatemala. Segundo, que abordáramos la problemática utilizando medios tanto abiertos como encubiertos. Medios abiertos y medios encubiertos. Esbocé brevemente los métodos que estábamos utilizando en Venezuela, y tanto el jefe de estación como el DCM manifestaron que les gustaría ver las mismas tácticas aplicadas en Guatemala. ¿De qué tácticas hablaba este señor? Eran tácticas de interrogatorio, tácticas de seguimiento, tácticas de tortura, tácticas de desapariciones. Recordemos que el año 65-66 es donde hubo el máximo de desapariciones de presos políticos, detenidos políticos. Que se inició aquí en Venezuela. Que se inició en Venezuela y estaban exportando esto a otros países. Después más tarde lo veríamos en la Operación Cóndor. En la Operación Cóndor veríamos todos esos métodos que se aplicaron en Venezuela, ojo, y que se estaban aplicando también en Vietnam. Recordemos que estamos hablando del año 65, estamos hablando justamente de el desarrollo más cruel de la guerra de Vietnam. Lo usaron en la Operación Cóndor en toda Sudamérica, y es un tema que recoge incluso José Senros en este libro muy recomendable, La CIA en Venezuela, donde detalla los elementos de la presencia de la CIA en Venezuela. Este tema de la intervención, a veces la gente piensa, una intervención es simplemente se limita a una agresión de tipo militar. Y eso seguramente fue así a lo mejor en la década de los 50, cuando intervinieron en Guatemala, incluso en los 60, principios de los 60, cuando intervinieron abiertamente en Santo Domingo, por mencionar un par, el Guantánamo, Granada mucho después, en 80 y tantos, Panamá mucho después, pero abiertamente. Ahora, sin embargo, uno tiene la percepción, y eso es lo que denunciaba el presidente Maduro, de que están utilizando otros métodos, ha evolucionado, la metódica de ellos ha evolucionado, a lo mejor para lograr mayor eficiencia en sus acciones, y también como consecuencia de que la dinámica de la política internacional ha ido variando. Uno ha visto ahora, si bien ellos hacían esas intervenciones, la intervención era con soldados norteamericanos allí, presentes allí. Hacían cualquier tipo de desafuero, pero estaban los soldados norteamericanos allí presentes. Sin embargo, uno ahora observa cómo destruyen un país, lo bombardean, acaban con el país y no lo ocupan, sino que lo van a ocupar después cuando tengan las tareas de reconstrucción, con los contratos de reconstrucción y apoderarse de las riquezas del país. Y aquí surge un elemento adicional, para darles la palabra a ustedes. El elemento es las alianzas increíbles
Ellos hicieron todo un desarrollo, hay varias normativas que se produjeron, que produjo Bush, cuando el ataque, entre comillas, de las Torres Gemelas, y acusaban a Al Qaeda. Pero uno sabe que Al Qaeda es ahorita el principal socio del imperio en todas las agresiones que están haciendo en los países árabes, en el Medio Oriente, y lo que quieren hacer también con Irán, que no es árabe, pero es islámico. Entonces, ha evolucionado la política, ha evolucionado los métodos de ellos para hacerlo, han evolucionado también los cómplices de ellos para hacerlo. Vimos que España participó en Libia, participó en Irak, la OTAN como tal participó, incluso Rusia y China no dijeron nada cuando lo de Libia, pero ahora intervienen para ponerle un coto, un parado al intervencionismo norteamericano y de la OTAN en general, el caso de Siria. ¿Hay una evolución, Carlos? Sí. Sí, nosotros venimos trabajando la idea de una nueva, que hay en desarrollo, una nueva estrategia imperial. Que eso de nuevo, claro, con los cuidados que hay que tener siempre. No es que no hay continuidad o hay una herencia que ellos no renuncian. Por ejemplo, a bombardear, hacer intervenciones con fuerzas de la Marina, con los portaaviones. Eso está en la agenda en un determinado momento. Pero hay varias cosas que condicionan la intervención en este momento en la coyuntura, a partir incluso de Afganistán. Vamos a poner como referencia 10 años. Y ellos sacaron cuenta de qué pasó o qué ha pasado. Entonces hay unos factores internos y externos, ya nombraste tú algunos, yo los voy a enumerar casi telegrafiados. Uno, el síndrome de Vietnam. La población norteamericana quedó impactada por las bajas, por los lisiados, por el costo. 50.000 soldados. Okay. Eso quedó ahí y se le conoce como síndrome de Vietnam. La resistencia a la oposición del pueblo norteamericano, un sector de la población a la guerra. Dos, las implicaciones que tienen que ver ya propiamente con la capacidad de tener un éxito a corto plazo, en no empantanarse. Bueno, Afganistán demostró que eso no es verdad. No hay una solución en Irak y en Siria mismo lo estamos viendo. Es decir, se prolonga el conflicto, no se resuelve y se empantana. Tres, el costo económico. ¿Cuánto cuesta la guerra? Está el imperio en capacidad de financiar esa guerra, aunque hacen la guerra por una razón económica que la podemos también explicar. Cuatro, las alianzas internacionales se arman más fácilmente. El Consejo de Seguridad de la ONU o bilateralmente en las alianzas como la OTAN. Hay problemas con eso y eso amarra. Y eso tiene como una implicación importante a la hora de por qué ellos están evitando confrontarse directamente y están usando aliados y a las fuerzas propias del país donde van a intervenir. Es decir, los títeres, las fuerzas, las franquicias que tienen, ya sean militar o política. Las ONG intervienen mucho en eso. No, claro, entonces, por una direccionalidad política. Entonces, la nueva estrategia tiene unos componentes que si bien no desaparece la amenaza de una intervención masiva con armas convencionales, tú parafraseaste lo que nosotros denominamos la estrategia 3 en 1, es decir, la combinación de inteligencia tecnológica, de guerra psicológica y operaciones especiales con fuerzas, operaciones encubiertas con fuerzas especiales. Es una cosa que tiene un desarrollo abrumador. Entonces nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con la primera línea de esta nueva estrategia, de lo que sería la inteligencia tecnológica. ¿Okay? Hoy no hay discusión que Snowden puso al desnudo el espionaje electrónico. La aplicación de ciencia y tecnología, las TIC, en su función de seguridad de Estado o en función política. Eso va desde los sistemas de señales o la búsqueda abierta de información vía Google, Internet, todo lo que nosotros conocemos como inteligencia abierta o que se hace por la vía de las redes. Eso está en desarrollo. Yo no me voy a explicar, al público perfectamente puede entender que hay un señor que está en Moscú por haber denunciado exactamente el papel que está jugando el espionaje electrónico, intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera. En las denuncias de la misma Dilma y otros gobiernos. Sí, no, el espionaje es para todo el mundo, ¿ok? Así es. Para Siria y Troyano. El segundo hasta tópico, para Súmate. sí. El segundo tópico sería las operaciones psicológicas, la guerra psicológica. La mitad del esfuerzo está dedicado a controlar la mente, a controlar las emociones y el efecto perverso y devastador que tiene eso, porque la manipulación propagandística, eso que permanentemente se está denunciando ahora con fuerza y que nosotros desde el 2008 venimos trabajando en eso, como efectivamente en esta estrategia es clave las distorsiones informativas, clave, porque de eso depende exactamente un logro electoral o un logro guarimbero, es decir, un golpe de Estado,
un proceso de descomposición social, o el acaparamiento con alimentos, las compras nerviosas están montadas sobre operaciones. Van desde el chisme, como el video, como la cinta que supuestamente el presidente, hasta un aspecto más sutil, como es la manipulación del dólar, etcétera, etcétera. Y último, las operaciones especiales, o las operaciones encubiertas con fuerzas especiales. Mira, aquí yo tengo un tinglado de las fuerzas que están actuando en Siria, que no tienen membresía. Aquí aparecen los sellos, por supuesto, en esta lámina están los sellos de las fuerzas especiales tradicionales, que nosotros las conocemos como Rambomanía, los boina verde en Vietnam. Pero eso, compañero, como está súper demostrado, evolucionó hasta tal punto. Hablaba con Lidice, y Lidice vivió esa experiencia en Centroamérica, ¿okay? Y conoce de cerca todo ese proceso, cómo las fuerzas imperiales hoy utilizan a grupos mercenarios de las empresas como Blackwater, ¿okay? Una empresa privada que tiene un ejército de 50.000 hombres, tiene su propia aviación, tiene su propio aparato de inteligencia, ¿okay? O la Autodefensa de Colombia, o cualquier otro grupo de mercenarios que simplemente son soldados de fortuna, cobran por eso. O lo que están operando en Siria en este momento. Es una combinatoria de fuerzas que no solo son de Estados Unidos, incluye otros países. Entonces, operaciones encubiertas. Quiere decir esto, que esto es un enredo, porque la denuncia sobre la intervención de este personal diplomático que estaba haciendo una labor de subversión o montando un desarrollo de carácter político y social, porque lo están animando el conflicto, porque uno de esos aspectos de la nueva estrategia es apoyarse en los conflictos internos, porque están manipulando exactamente el proceso inflacionario, los déficits en los servicios, los apagones matabotos o guarimberos, como decimos nosotros, el desabastecimiento programado con el problema de los alimentos, temas como la inseguridad. Todos esos temas son trabajados en una agenda de profundizar el conflicto social, utilizarlo políticamente en el sentido electoral y en una estrategia que en este caso puede tener una derivación desestabilizadora, absolutamente conspirativa, etcétera, etcétera. Esos elementos se combinan, entonces no nos debemos dejar sorprender porque no es una invasión de la Marina. En la primera etapa no es eso parte de su agenda. Hay otra estrategia, y eso lo denominamos una nueva estrategia, que hay que tapirla con eso, porque usted puede decir, bueno, ¿dónde están las marinas? No, además, no van a aparecer las marinas en la primera cambio. En la primera. Ahora, tú mencionaste a Lidice, su experiencia en Centroamérica. Sí, efectivamente, como decía Carlos, y los pueblos latinoamericanos y sobre todo los centroamericanos recuerdan mucho las distintas expresiones de la intervención norteamericana en particular, pero hay que recordar que también allí se incorporaron fuerzas israelíes, ¿no? Sobre todo tanto para el caso de Nicaragua como para el caso. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de la década del 70 y 80. Cuando la guerra la intervención allí. La intervención posterior al triunfo de la revolución sandinista, inmediatamente comienza a operar a través de lo que llamamos los contras, y que se puso al descubierto esa utilización precisamente encubierta, cuando precisamente por contradicciones internas, incluso de sus fuerzas, de las mismas fuerzas norteamericanas, se puso al descubierto lo que se conoció como Irán Contras, ¿no? No solamente el apoyo con recursos militares, sino con recursos financieros para tratar de abortar, como posteriormente lo lograron a través de las elecciones en el año 90, el triunfo de la Chamorro, abortar el proceso nicaragüense, el proceso revolucionario nicaragüense. Pero no solamente fue en Nicaragua, ¿no? También lo hicieron en El Salvador, donde, si bien es cierto que utilizaron fuerzas de ellos de una manera muy limitada, sobre todo fue a través del financiamiento militar y tecnológico, ¿no? Los recursos, sobre todo en términos de aviación, que fueron utilizados,
fue la otra forma de intervenir en este caso en El Salvador. Y por otra parte, las técnicas, toda esa formación que recibieron las fuerzas militares de toda Latinoamérica para combatir a nuestros pueblos en una lucha. ¿Sí? Que tenía que ver con este documento. Así es. En una lucha que era, desde nuestro punto de vista, desde los derechos de los pueblos, era justa, ¿no? Porque lo que se trataba era de mantener el sojuzgamiento, como tú lo dijiste, incluso desde la época de la independencia, cuando cómo sabotearon al Libertador, con la participación, precisamente quien le abrió las puertas a esa participación fue Santander, cómo sabotearon el Congreso Anfictiónico, pero no solamente el Congreso Anfictiónico, hubo otras formas también de intervención, de dar un seguimiento a los pasos del Libertador en la guerra de independencia. Es evidente que, por supuesto, a partir de la experiencia de Vietnam, con el costo humano que tuvo para el pueblo, bueno, no solamente fue para el pueblo norteamericano, fue para el pueblo vietnamita, pero que sintió el pueblo norteamericano viendo llegar cuerpos y más cuerpos, claro. Ese impacto se refleja hoy, y además porque el proceso, su intervención también en Irak le ha tenido que recordar al pueblo norteamericano lo que podía suceder con el caso de Siria. Mira, vamos a ver un testimonio de nuestra gente, porque es muy importante el tema psicológico, cómo la gente está preparada para interpretar lo que está ocurriendo y en consecuencia dar una respuesta, porque en todo esto tiene mucho que ver la actitud que asume el pueblo invadido, el pueblo intervenido. Vamos a ver esas intervenciones de nuestras. Para nadie es un secreto que desde que el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, se declaró antiimperialista, pues la extrema derecha internacional, más que todo concentrada en Estados Unidos, ha mantenido una política contra Venezuela, una política siempre injerencista. Ellos han buscado la manera de derrocar este gobierno, y no solo porque sea un gobierno bolivariano revolucionario, sino porque es el motor de América Latina. Es recíproco, de que nosotros expulsamos a los de ellos expulsen a Calixto, que es el comisionado comercial, también, eso es válido. Pero ellos tienen que decir que nosotros somos pueblo, tenemos soberanía. Que ellos nos invaden, toman la riqueza, y ahorita se ve por probabilidades de guerra. Cuando un Estado está quebrado y se consigue el imperio, va a una guerra para poder hacer la riqueza de los demás. Aquí unos funcionarios de la embajada no tienen por qué reunirse por menos con una organización como Súmate. Todos sabemos que Súmate fue financiada por el presidente George W. Bush y luego ha sido financiada también por Obama. Y Súmate fue uno de los entes que financió la mal llamada Coordinadora Democrática. Nosotros somos independientes, libres y soberanos. Y como dijo el presidente Chávez, nosotros tenemos patria ya, vamos a defender la patria así sea hasta con nuestras vidas. Nadie puede ingerir en los asuntos internos de los demás países, así somos libres. La decisión de Venezuela está bien tomada, y esto hay que apoyarla contra capa de espada. Bueno, le dice, ahora, tú viviste el tema, esa guerra de agresión primero contra Nicaragua y también contra El Salvador. Fue contra Centroamérica, fue contra nuestra América, sí, contra los pueblos del mundo. Ahora, ¿cuán importante es el nivel de conciencia del pueblo en una guerra de este tipo? Bueno, por una parte lo demuestra la reacción del pueblo vietnamita. David contra Goliat. Los niveles de organización y precisamente... ¿David puede derrotar a Goliat, entonces? Por supuesto. Ahí está Vietnam. La guerra simétrica. Exacto, la guerra simétrica. Y precisamente eso fue también lo que sucedió en Nicaragua, guardando las distancias con respecto a Vietnam, cómo el pueblo
los diversos sectores del pueblo nicaragüense también se organizaron para enfrentar, resistir esa intervención, ¿no? Le dice, pero en Nicaragua el pueblo fue derrotado. El pueblo fue derrotado porque precisamente el pueblo creyó que votando por Violeta Chamorro la guerra iba a terminar, sus hijos no iban a tener que ir al frente de guerra, no iban a continuar muriendo, cuestión que no fue así, porque el pueblo nicaragüense siguió muriendo, continuó esa guerra, continuaron los contras, aunque ya se trataba de un gobierno pro-norteamericano, pero el pueblo y los sectores que se habían armado contra el pueblo sandinista continuó armado en la medida en que no encontraron respuestas por parte del gobierno de Violeta Chamorro. Y en el caso de El Salvador, bueno, ahí no pudieron. Ciertamente que no hubo un empate técnico, lo que llamamos un empate técnico, que en el caso, si nosotros comparamos la inversión en equipos militares, la inversión en dinero, en recursos financieros que hizo el imperialismo norteamericano para vencer al FMLN, eso se convirtió en una derrota para el gobierno norteamericano. Si bien es cierto que hubo un proceso de negociación, pero ese pueblo resistió también los embates de todo el apoyo norteamericano. Nosotros creemos que con la otra experiencia que ha habido en el caso del pueblo cubano, solo un pueblo consciente de precisamente de la defensa de la patria, de lo que está en juego, no solamente en este caso de lo que está en juego para el pueblo venezolano, de lo que no solamente perderíamos, sino que de desarrollarse, de salirse el imperialismo con las suyas a través de todas las estrategias de las cuales ha estado hablando Carlos, en este caso creo que sería peor que el proceso, el conflicto colombiano, que ya sabemos cuál ha sido el costo, sobre todo en vidas para ese pueblo. Pero que en la medida en que el pueblo se organice, y lo ha demostrado, repito, la experiencia del pueblo cubano, un pueblo que está, a pesar del bloqueo y a pesar de estar tan cerca del lobo, no se han atrevido a intervenir directamente, porque hay un pueblo sumamente organizado, sumamente consciente y comprometido con el proceso, a pesar de las dificultades, del proceso que ha vivido, de ese sentido de pertenencia, de independencia, de soberanía, muy arraigado en el pueblo cubano. Y eso es lo que el pueblo venezolano tiene que entender y asumir. La organización, cuadra por cuadra, y la organización incluso suficiente para dar marcha atrás con toda la estrategia, toda la guerra económica, sobre todo la guerra que se expresa en el acaparamiento y en el desabastecimiento. Pero no solamente eso, sino en entender también todas las estrategias que el imperialismo está utilizando. Okay. Vamos a ir a un corte. Con un video con un micro del presidente Chávez y ya regresamos. Principal objetivo de esta monumental concentración previa marcha es decirle no al intervencionismo yanqui en Venezuela. Desde allá se han planificado asesinatos, genocidios, golpes de Estado,
terrorismo, invasiones y muerte contra nuestros pueblos. Desde allá se ha instaurado en América el imperio, y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados, utilizando para ello todos los medios. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! PTV, el canal de todos los venezolanos. Vamos, todas y todos, este 7 de octubre, desde las 9 de la mañana, a la Gran Marcha de la Victoria Popular, en honor al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Puntos de concentración: Avenida Libertador, a la altura de Cantebé, Avenida Baral, desde el Tribunal Supremo de Justicia, y Avenida Sucre, desde el Rincón del Taxista. Marchemos juntos hasta el balcón del pueblo para celebrar el triunfo eterno del líder supremo, Chávez invicto. Voy a la Asamblea Nacional a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. Y le voy a ver el hueso, ustedes van a ver, a quienes sabotean. Porque nuestra patria no se merece esto, que se le esté haciendo ataques tan viles, permanentes. No se merece nuestra patria esto. PTV, el canal de todos los venezolanos. Nuestros embajadores aquí en cualquier parte del mundo y más allá, si en Marte existen embajadores, nuestros embajadores son dignos porque jamás han tenido raya de reunirse, de conspirar, de ir para acá, de conspirar, todo lo contrario, respetar la parte diplomática y respetar el Estado democrático que existe en cualquier parte del mundo. No se debe permitir el tener la injerencia de personas o gobiernos extranjeros en las decisiones públicas del país, del Estado como tal. Ellos los que estaban aquí buscando para desestabilizar el país. Sí, estoy de acuerdo que lo hayan expulsado. Le digo a los pueblos del mundo que levantemos la voz, que hagamos una marcha, una protesta por Twitter, por mensajes de texto, a través de este medio de comunicación como es el Gran Canal 8, y a todos los venezolanos de la derecha, de izquierda, rojo, verde, amarillo, cristiano, adventista, mendigos, estudiantes. Tenemos que unirnos porque es nuestro país. No puede ser que un país cada vez que le dé la gana quiera humillar porque tiene bombas y tiene mucho poder. Esa es una decisión firme y contundente de nuestro presidente Nicolás Maduro, que el pueblo soberano, independiente, que nos dejó el presidente Chávez, lo apoya contundentemente, así sea hasta el final.
Está bien Maduro, mano de hierro, como decía nuestro presidente, mano de hierro. Lo que Estados Unidos está haciendo con los pueblos del mundo es una cosa que tendrá que pagar en algún tiempo determinado, porque no se puede amedrentar un pueblo por muy pequeño que sea. Nosotros seguiremos defendiendo nuestra patria y le decimos al camarada Maduro que siga así, que nosotros estamos aquí, el pueblo, para apoyarlo. De Blancajón de Arauca, de Apurica, Panaparo, una dicha y Atamanca. El viernes 4 de octubre, en el diario BEA, recogemos esta información. El viernes 4 de octubre de este año 2013. La locura en Estados Unidos. Estados Unidos, 2 puntos. Ex jefe de espionaje defiende asesinatos selectivos. Washington. El exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, ya no vas a explicar, Carlos, qué significa esto de la Agencia de Seguridad Nacional, uno siempre habla de la CIA, de Estados Unidos, Michael Hayden, defendió hoy el programa de asesinatos selectivos del gobierno en otros países con la ayuda de esa entidad de espionaje. Oigan bien, camaradas, compañeros, compatriotas, defendió hoy el programa de asesinatos selectivos del gobierno en otros países con la ayuda de esa entidad de espionaje. O sea, asumen la posibilidad, el derecho a asesinar gente selectivamente de acuerdo a sus criterios. Comillas, es verdad que se hacen esas ejecuciones, el jefe del aparato de seguridad. Y ciertamente espero que para realizarlas se utilicen las capacidades de vigilancia de la NSA, admitió Hayden durante un panel de discusión sobre la ciberseguridad en el diario The Washington Post. El exfuncionario respondió de esa forma a una pregunta sobre la investigación de los periodistas Glenn Greenwald y Jeremy Scahill, quienes afirman que esa agencia de inteligencia suministra información que facilita la eliminación física de personas supuestamente involucradas en actividades terroristas. Ellos dicen quién es el terrorista y a partir de eso lo pueden asesinar. Hayden añadió que los asesinatos están prohibidos por una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva en los Estados Unidos es una orden del presidente. Pero el país está en guerra y puede aniquilar a determinados individuos que son considerados como combatientes enemigos. Por eso es que pueden hacerlo de Guantánamo. En Guantánamo hay más de 200 personas en este momento que están detenidas, torturadas, interrogadas, etcétera, etcétera, de hace más de 2 años, sin sometimiento a juicio. En absoluto. El derecho internacional, el derecho de gentes, no se aplica a los que están prisioneros en Guantánamo, como tampoco se aplica con los 5 héroes cubanos. Los héroes cubanos, a pesar de que un tribunal los absolvió, ordenó su puesta en libertad, de todas maneras había una orden ejecutiva, siguen presos. Y mándenlos a otro tribunal hasta que algún tribunal lo condene. Carlos, esta es una forma de actuar. Ahora, no es la única forma de actuar, pero hay un papel que juega la organización de inteligencia de señalar quién es el terrorista, facilitar la información para que los ejecuten. Camaradas, compatriotas, venezolanos, eso puede ocurrir allá, eso no ocurre solo como antes en la llamada Indochina, en Vietnam, eso no ocurre solo en Siria, eso no ocurre solo en Libia. ¿Quién sabe cuántas veces eso ha ocurrido en Venezuela? Y no lo sabemos. Esa es parte de lo dramático de esta situación. Y por eso es que se justifica plenamente la decisión del camarada Nicolás Maduro expulsando a esos 3 espías que de verdad estaban realizando labores de espionaje en nuestro país. Fíjate, es un poder demoníaco. Y es importante, si puede ponchar esta parte, no sé quién de las cámaras, ¿ok? Que me ponchara aquí esta lámina, compañero. Ahí está. Fíjate, ahí hay 16 corporaciones o entidades de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. No es la CIA, la CIA está por aquí. La CIA es uno de esos... uno de esos sellitos. 16. La corporación donde trabajaba, no que trabajaba Snowden, porque ese es el otro problema. Edward Snowden, el chamo que está en Moscú, él trabajaba para la Booz Allen, una empresa que subcontrata con la Agencia Nacional de Seguridad. La NSA. Él no es directamente un agente. La NSA, a la cual hace referencia este artículo. Un subcontratado, un outsourcing, que es bonito como se dice, ¿no? Mercenario, que hoy... un tercerizado, como diríamos nosotros en Venezuela. Sí, un tercerizado en labores de inteligencia. Esta gente trabaja en el área de la inteligencia tecnológica, donde se puede decir abiertamente, no hay ninguna señal electrónica que no pueda ser rastreada, recopilada, procesada, interpretada.
secreto, espionaje electrónico, telefonía, etc. Pero aquí está la parte, digamos, abierta, la búsqueda de información abierta vía Internet, ¿okay? Periódico, etcétera. Tiene un centro, aquí está, Open Center Source, un centro de búsqueda abierta donde tienen todo un andamiaje por la vía de las redes donde integran ese proceso. Esto es una cosa, el verdadero poder en la sombra. Por ejemplo, para que entendamos, y para entender yo también, cuando nosotros mandamos con nuestro computadora un correo electrónico, eso va primero allá y después eso va primero a un banco de datos muy grande. Y si uno utiliza algunas palabras, por ejemplo, Departamento de Estado, Obama, socialismo, revolución, hay un programa que inmediatamente y lo empieza a clasificar a uno. Y además uno se comunicó, yo me comuniqué con Carlos Lang, Carlos se comunicó con Lídice, y así van tejiendo una red. Y esa sirve para eso, pero sirve también para otras cosas, incluso para el chantaje personal. Usted tiene una conversación personal con su novia a través del Internet. Para la guerra económica, incluso. Para la guerra económica y para muchas otras cosas. Pero fíjese, otra vez, escúcheme aquí, compañero. Ahí lo tiene. Okay. Una de las cosas que nos permite a nosotros con antelación tener un análisis del comportamiento del imperio es que ellos son manualescos. Yo presento esta lámina, el manual que están usando para justificar la estrategia. Señálalo allí, Carlos, por favor. Está el manual y están las definiciones que permiten que la gente entienda que esto no es un invento. Este es un material que está en Internet, en Google, usted está en inglés, pero está traducido en español. Vuelvo a señalar, por favor. Esa es la portada del manual. La portada, y está el autor, David Petrol. O sea, eso no es un invento de Carlos Lang. No, eso fue producto de la investigación. Ahora, yo descifré esto, sí, lo descifré e interpreté, pues. Le saqué 10 aspectos de un decálogo. Voy rápidamente porque esto en televisión es como decir bien complicado, pero voy con la parte que tú decías. Ellos se plantean profundizar las contradicciones internas del país a invadir. Entonces se apoyan, por ejemplo, en el caso de Siria o de Libia, en las diferencias entre sunitas y chiitas, y procesan la contradicción, se apoyan en las diferencias culturales, regionales, explotan eso. Cualquier diferencia interna. 2. Organizan a los actores oponentes. A la MU no lo van a financiar si no se une. Una de las condiciones que le puso el imperio a la MU, únanse. Antes era la Colina Democrática, ahora es la MU. Pero eso lo han hecho en cualquier parte, en cualquier país, montan un parapeto, comité de transacción, comisión de transición, gobierno provisional. Eso es obligante. Eso está en el manual. Mesa de unidad. Si usted quiere conocer eso, vaya paso por paso y el televidente puede ir comparando. 3. Promover el desgaste político electoral, promoviendo el desconocimiento y la legitimidad. Eso es clavo pasado. Maduro no es legítimo, es un fraude. Eso lo han hecho en todos los países donde han intervenido. ¿Estamos claros? Eso es una agenda. Por eso que digo que manualescamente usted puede, con antelación, prever eso. 4. Incentivar paros, movilizaciones de calle, empujando la conflictividad social para convertirle en un vector de acumulación de fuerzas para la desestabilización. Ahí aparecen todos los incidentes sociales: desabastecimiento, inflación, los conflictos laborales, fallas eléctricas, huelgas, digamos así, pasivos laborales y deudas sociales. Eso lo explotan ellos, eso está en el 5º punto. Introducir excepciones y divisiones en el seno de la Fuerza Armada. Los militares de Altamira, ya conocemos ese cuento. 6. Construir corredores fronterizos, como el caso de que está en el caso de Turquía allá en Siria. Pero en el caso de nosotros, yo siempre pensé que los colombianos iban a jugar ese rol. Con Uribe eso estaba clarito, con la autodefensa en la parte sur nuestra. 7. Ejercer el control territorial para montar un gobierno paralelo en alguna ciudad. En el caso de Alepo, en Siria, Benghazi, por eso ¿por qué se fueron para Guayana? Yo que soy de allá y que tuve un rato, sabes que tú eres testigo que yo siempre tuve esa preocupación. Que esta gente quería convertir a Bolívar en un punto para el separatismo, para la intervención, etcétera, etcétera. Desde que estábamos allá en el caso. 8. Impulsar el ordenamiento internacional del país respectivo. La campaña que si vamos a la Corte Penal, de que la geopolítica montada sobre una intervención en los espacios diplomáticos, es una agenda. 9. Infiltrar grupos armados paramilitares o mercenarios, disfrazados, por supuesto, son grupos encubiertos. ¿Ya lo tuvimos aquí? No, eso es una agenda que son 10 puntos. Que entonces, como decir, el último es exactamente ya un proceso de armamentismo, de intervención un poco más abierta, preparando las condiciones para una intervención ya en escala
que sí puede ser un desembarco o coronar con un proceso. Primero, previo de una destrucción masiva de todo, para los servicios. Son 10 tópicos. ¿En qué punto estamos? El escalamiento de eso, ¿cómo se da eso? Ahora, no necesariamente esto sigue esa secuencia. ¿Ah? No necesariamente puede acelerarse, puede exactamente dar un salto en eso. Ahí viene el problema del ataque. O sea, como son hasta leninistas, tú que eres de izquierda también, los caravan, perdóname, los tipos se han preparado para el escalamiento de las formas de lucha. Fíjense, yo la pongo aquí, si me la puede ponchar sería interesante. Combinación de formas de lucha. Nosotros le decimos 4x4 por un vacilón, así. El autobús de retroceso que tiene Capriles tiene doble tracción hacia atrás, pero combina 4 formas. Lucha pacífica y legal. Ellos dicen, no, nosotros estamos con la Constitución. Aunque Capriles en Miami dijo que él tenía varios tableros. Y dijo una grosería, por ejemplo, para decir que él no se iba a quedar en un solo tablero. Están jugando en varios tableros. Así es. Eso lo interpreto yo perfectamente descifrado de alta. Eso se le salió. A ver un mensaje de los otros. Exactamente. Voy a combinar formas de lucha, pacífica y no pacífica. Pero al mismo tiempo preparo la lucha violenta y al mismo tiempo la acción armada. Entonces nosotros hemos descifrado ese comportamiento, lo vimos el 16 al 17, lo hemos estado viendo permanentemente, las amenazas no han logrado coronar en ese desarrollo completamente las formas de lucha, pero empiezan con la lucha legal y pacífica, siguen con la lucha de acción de masa violenta, copan las instituciones porque esa es una parte que están cercan el Congreso, lo que quisieron hacer con Miraflores el 11 de abril, permanecen con la toma y el cerco de esas instituciones, aparecen los grupos armados, exactamente, y ahí se da el fenómeno, digamos, ya final de una confrontación como guerra civil y la intervención para evitar la guerra civil y la guerra humanitaria según el esquema Yankee. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esto ha sido abortado. Esta dinámica no es mecánica, ¿sí? Porque no está solo en el escenario, estamos nosotros, pila con eso. Okay, sabemos que están usando la lucha social, la lucha política de masa y lo están haciendo abiertamente. Una sabia combinación de formas de lucha en el sentido leninista. Lucha legal y pacífica que pasan a ser violentas y que pueden terminar en una confrontación armada. Eso está previsto, eso está en la agenda. Y yo particularmente llevamos la atención a los revolucionarios venezolanos, al pueblo venezolano, a todos nosotros que tenemos pila. El problema es no dejar que camine el escalamiento, interceptarlo, abortarlo, confinarlo. Es la respuesta, digamos, en esa táctica, porque están haciendo un uso oportunista de la Constitución, de la legalidad. Están usando instrumentalmente a la gente con la lucha social. Claro. Están reclamando derechos y garantías para usarlo en función de una estrategia de este tipo. Eso lo han hecho en todos lados, sí, eso está en el manual. Lo más cómico, y a veces uno se indigna porque a veces la gente no comprende que no estamos haciendo una denuncia fácil. Esto es una cosa de la vida real. Tenemos que esperar que agarraron con las manos en la masa estos diplomáticos. Bueno, pues es un aspecto del asunto. Están incentivando casualmente en Guayana. Ahorita hay un paro laboral en Guayana. ¿Okay? Paro laboral que puede tener un desarrollo con el carácter guarimbero que yo estoy planteando, dependiendo hasta de factores como puede ser un incidente violento donde haya heridos y muertos, haya detenciones, y entonces viene el escalamiento, casualmente porque eso está previsto. Y esto debe prepararnos a nosotros para la alerta temprana, para la respuesta rápida, para neutralizar políticamente, porque la función nuestra aquí es ideológicamente y políticamente desmontar eso. Correcto. Hay un tema que queda allí, que tiene que ver con el caso de Air France, el avión con el cargamento de drogas. Está ampliamente demostrado, y esa fue una lucha del presidente Chávez, todo el esfuerzo que ha hecho Venezuela en la revolución, después que la DEA fue expulsada de aquí, en la lucha contra el narcotráfico, en la erradicación de cultivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, descubren un cargamento importantísimo de cocaína en un avión de Air France, que uno no sabe cómo llegó ese cargamento ahí. La droga ha sido utilizada, es un arma de guerra, un arma poderosísima de guerra, tanto para el financiamiento como pasó en Centroamérica, el caso de Irán Contra, que llevó a la postre al derribamiento del gobierno de Estados Unidos, de los propios Estados Unidos, pero también ha sido utilizada, desde hace varios siglos, como instrumento de dominación. La droga, que es el caso del problema de la guerra del opio, etcétera, etcétera, como ellos a través del negocio importantísimo de droga, metían la droga, obtenían un dinero, pero al mismo tiempo obtenían un control sobre la sociedad, especialmente sobre los sectores jóvenes de la población. O sea, ahí hay una doble acción.
uno pudiera pensar en inscribir, y tú tuviste esa experiencia, Lidice, porque viviste el caso de los de Irán contra ahí cerquitica, uno podría inscribir una acción de este tipo encubierta, sí, como una operación encubierta, que nos pondría en desventaja frente a, señalado por la comunidad internacional como un Estado forajido, como un narcoestado, y en consecuencia eso sería parte de un escenario para todo esto que estamos hablando. Por supuesto, porque precisamente ellos han estado tratando de tejer una impresión a nivel internacional de Venezuela o del Estado venezolano como un Estado forajido, cuando precisamente ha sido todo lo contrario, y hay instancias internacionales que han reconocido el esfuerzo práctico, en la concreta, de la lucha de nuestro gobierno contra el tráfico de drogas. Y fíjate que es bastante sospechoso la forma en que un vuelo de Air France, y no podemos olvidar cuál es el papel que puede también jugar alguna instancia francesa. Uno no puede aquí dejar a un lado los posibles implicados en ese hecho. No puede ser ingenuo. No puede ser ingenuo, exactamente. Entonces, realmente que nadie puede desconocer que Venezuela es la primera interesada en esa lucha que ha sostenido permanentemente desde que se inició el gobierno del presidente Chávez. Entonces, tenemos también que tomar en consideración ese elemento, y yo quiero aprovechar porque sabemos que el tiempo corre para hacer de una vez un llamado a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas que están defendiendo este proceso, no solamente para hacer un seguimiento permanente, diario, de las situaciones que se van dando en cada ciudad, sino también en un análisis permanente de las diversas circunstancias, porque eso es lo que nos puede poner a nosotros en condiciones de ofensiva. Así como está el gobierno, nuestro gobierno, en ofensiva permanente, también el pueblo venezolano, las organizaciones populares, las organizaciones políticas, tenemos que estar a la par accionando permanentemente. No solamente es la movilización, es también precisamente ese seguimiento, ese monitoreo ante cualquier circunstancia. Nosotros no podemos olvidar que hemos detectado, incluso, Carlos, hemos detectado la relación entre algunos grupos, ¿no?, algunas bandas, con sectores, con factores de la oposición. Los hemos detectado en los barrios. Entonces, nosotros todos y todas tenemos que estar alertas ante eso, ¿no?, ante cualquier intento e incitación al saqueo. Ya los hemos ido detectando también. Entonces, eso tiene que llamarnos a una preparación permanente, a un afinamiento de la organización y del análisis político de las distintas situaciones que se van dando en nuestras parroquias. Entonces, tenemos, y ojalá que este material, Carlos, pueda estar a disposición de las diversas organizaciones para que precisamente eso nos permita no solamente recordar lo que pasó en Chile, sino lo que ha sucedido en los diversos procesos y las distintas combinaciones, lo que tú decías, combinaciones de lucha que nosotros también las utilizamos, y ellos han ido aprendiendo también de eso, para precisamente tomar las medidas a tiempo en cualquier circunstancia. Termina, Carlos, estamos terminando ya. Tomarle la palabra a Lidice en el sentido de que una parte de la sistematización de esta denuncia y su fundamentación está en este libro que bautizamos ahora recientemente sobre el legado de Chávez. Y quiero reivindicar el tópico que tiene que ver con lo internacional.
Esto no es una lucha nacional, estrictamente, no es un problema de nosotros, porque el imperio son los amos del circo y los payasos es la MOU, Capriles, etcétera. Pero hay que entender que esta es una estrategia global, de carácter continental y mundial. Y el comandante Chávez nos planteó a nosotros la constitución de una internacional revolucionaria. Y nosotros estamos reivindicando una parte de su legado, tiene mucho que ver con eso. La necesidad de que los revolucionarios venezolanos entendamos, que tengamos una perspectiva continental y mundial de esta problemática. No podemos ser miope o simplemente localistas de estar viendo el problema nacional sin ver las aristas internacionales. Y ese legado hay que reivindicarlo en estos momentos. Bueno, dice Carlos, muchas gracias por haber entendido esta obligación, el debate socialista. Amigos, el tema aquí es, lo importante aquí es que tengamos en cuenta que el conocimiento, el estudio, la sistematización de todas estas cosas son una responsabilidad de todos y cada uno de los militantes revolucionarios, y eso también debe ser una responsabilidad del pueblo. Conocer esto es muy importante, detectar los problemas, como decía Lice, es importante para salir adelante y reconocerlo como una estrategia del enemigo. Todas estas cosas que están pasando, hay que pensar siempre en lo peor. El enemigo está allí, y el enemigo además tiene capacidad de infiltrarnos. A veces hay un funcionario que no toma la decisión que debería tomar, y ese es un infiltrado, al cual también hay que señalarlo, hay que acorralarlo, hay que aislarlo. Muchas gracias, amigos, buenas noches, y será hasta el próximo domingo. No participan, ni han participado, ni participarán jamás nuestros funcionarios diplomáticos en los Estados Unidos en ninguna labor que implique intervenir en asuntos internos y menos conspirar contra el gobierno de los Estados Unidos. Jamás lo han hecho, no lo están haciendo, jamás lo harán, porque nosotros somos respetuosos del derecho internacional, pero así como somos respetuosos, exigimos respeto. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kelly Kerdilin, Elizabeth Husman y David Mu, fuera de Venezuela. Yankee Go Home, fuera de Venezuela. Mi comandante Chávez, mi presidente, siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Descargue esa red. Estados Unidos vive ahorita una situación particular y preocupante. No hubo acuerdo en el Congreso, no hay fondos en Washington. Muchos encontraron la sorpresa de un gobierno cerrado. Perdí mi trabajo. No pueden ir a trabajar, y no solo quienes tuvieron que quedarse en casa. Los trabajadores no esenciales serán enviados a casa, sino también quienes visitan. Hemos visto pocas personas los que se acercan. Encontraron un panorama con avisos de hoy no se abre. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que lo hemos encontrado que está todo cerrado. Washington está al borde de perder su credibilidad económica. Y en vísperas de este cierre parcial del gobierno, el Pentágono transfirió $5.000 millones a las cuentas bancarias de sus contratistas. El ala extrema del Congreso de los Estados Unidos. Vamos al Congreso, nos acompaña Mario Díaz Balar, congresista republicano. Le dio un golpe al gobierno de Obama, del presidente Obama. Los republicanos decidieron cerrar el gobierno federal. Esa no es una razón para cerrar el gobierno. Que somos culpables. Así se ve este miércoles gran parte de la nación norteamericana. Condicionando también al retraso de la implementación de la ley de salud. Tenemos el gobierno dividido. A todos los perjudica. Cuando el Congreso tranca las decisiones de funcionamiento de gobierno, bueno, eso se llama un shutdown del gobierno, en este caso un golpe de Estado. Este cierre ya está afectando a miles de estadounidenses. Imagínate que en Venezuela despidiésemos 800.000 funcionarios sin posibilidades de cobrar prestaciones ni nada. Más de 800.000 entre los afectados. Porque el gobierno está cerrado. No estamos haciendo nuestro trabajo. Tendríamos las voces injerencistas de Estados Unidos diciendo que hay que aplicar la Carta Democrática Interamericana, que hay que intervenir, que hay que enviar marines. Bueno, señora,
váyase para su país, que bastante problemas que tiene. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee go home! Y por favor, presidente Obama, mucha atención sobre esta diplomática. No estamos haciendo nuestro trabajo. Descargue esa